tardes. Bien. La ventaja de ser el último es que ya se ha dicho todo y eso me ayuda un poco. No, y más en temas como el de alquimia o de enseñanza hermética, que siempre son un reto porque hay conceptos que a veces hay que explicarlos con mucho detalle. Y Carlos ha hecho una explicación amplia de algunos puntos. Ayer Carmen y también hay su nombre del primer chico, Joan. Pues él dio la primera pauta y creo que es menos complicado en algunos conceptos que tocarlos. Es una versión personal. Como decimos en el estudio teosófico, pueden estar o no de acuerdo con ella. No se trata de convencerlos, sino de compartir la idea. Si alguna cosa no les parece, pues ni caso, no pasa nada, simplemente háganlo lado. Son conceptos. Yo he escogido una obra alquímica de los primeros siglos de la era cristiana, digamos que bastante accesible para lo que queremos tocar esta tarde. Incluso las preguntas que ustedes tienen en el manual las traté de hacer lo más sencillo para que ustedes vieran a qué nos referimos con los procesos del nigredo, del blanquedo y el rubredo. Me parece que es importante que bajemos más la información, el conocimiento, y con todos los riesgos, ¿no? El que baja la información pues pierde profundidad, pero da oportunidad a que más personas lo puedan entender, ¿no? Y a eso se debe que las preguntas son... Carlos me decía, oye, son preguntas como de un taller. Sí, pero creo que van a servir para poder enfocar lo que estamos significando por ese proceso. El tema en general se ha mencionado ya, se ha dicho que de alguna manera los textos alquímicos más antiguos surgieron en el suelo egipcio, están ligados desde el principio a la idea de la vida después de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que casi todos los textos hablan de qué? De la muerte. Porque la muerte es un sinónimo de qué? De transformación. Lo que no hagamos conscientemente en la vida, la muerte lo va a hacer, pero por inercia. Y no tendremos ninguna posibilidad de hacer algo, dado que estamos sujetos al karma, a los, como llaman en las cartas de los maestros, a los efluvios karmáticos que nos van a arrastrar en los planos paralelos sutiles. El único mundo donde podemos hacer algo es aquí, el mundo de las causas. Allá es el mundo de los efectos. No tenemos casi, bueno, yo pondría algún paréntesis, pero en general estamos sujetos a la ley. Entonces, la idea general de que la gran barca del Dios que nos hizo Joan el favor de tocar esta tarde al mediodía, ustedes ven ahí va el gran Néter, tiene cabeza de el carnero. Sí, normalmente se puede esto considerar como la parte superior nuestra, ¿sí? El vehículo de nuestra ¿qué? Esencia divina, el gran Néter. Y esta pues navega, como lo comentó también Joan en el libro del Duat, navega en las aguas de la vida y de la muerte. Ese tema que se tocó al mediodía es más rico de lo que la mayoría pudiera imaginarse, pero requiere tiempo para abordarlo. Hay mucha simbología, y la simbología del tipo que se trata en la tradición egipcia requiere no solamente meditarlo, sino también tener cierto bagaje para comprenderlo. Entonces, es muy importante que consideremos el tema de la vida después de la muerte. En realidad, el libro del Duat que se trató habla de los procesos alquímicos. Varias veces aparecen los símbolos alquímicos de la transformación. Obvio, no puedo entrar en detalle, Joan, porque no hay tiempo para tantos detalles. El egipcio veía, y aquí ya empezamos a tocar algunos puntos, en el cadáver algo misterioso.
sea, el cadáver no era un sobrante que había que deshacerse de él. Algo que guardaba la imagen del muerto, algo que desde donde se inicia, después de una disolución y transformación, el proceso de retorno a la resurrección. Yo no uso resurrección porque la obra alquímica habla de resurrección. Probablemente por aspectos religiosos no mencionaba reencarnación, se abstenía de tocar el tema de esa forma. Entonces, ¿qué hay algo de misterioso en nuestra imagen? Vean acá la imagen del difunto ya momificado. El gran sacerdote, siempre lo van a identificar por la piel de tigre, emblema de cierta, no solamente de la posición que tenía, sino de la importancia de este emblema. Va muy ligado al grado de desarrollo. En su mano tiene, sobre todo, el instrumento para abrirle la boca. Era un rito muy especial que se efectuaba antes, como este, si usted se fija. Aquí está alguien representando a Anubis, las planilleras que se alquilaban para poder llorar, ¿no? En esa época se pagaba y iban a llorarle ahí al muerto, porque a lo mejor no tenía nadie quien le llorara. La entrada a la tumba, y si se fijan ya empieza un símbolo interesante. ¿Quién es el que está sentado ahí? Osiris, y el difunto está adorándolo. Esta imagen nos dice mucho. Pero ¿por qué guardan una imagen del muerto? ¿Por qué es importante el cadáver? Cuestiónense, ¿por qué? ¿Por qué creen que envolvían a la momia y le llenaban de amuletos y le ponían ungüentos y trataban de que se conservara mucho tiempo? Hay una razón. La parte etérica. Más o menos, vamos por ahí. ¿Por qué qué? Porque la imagen, o sea, el cuerpo del difunto guardaba algo que, donde se inicia el proceso de retorno, o sea, guardaban esa parte, ese reflejo de qué, del néter, de lo eterno, de la fuerza que está en nosotros, que es lo que nos permite recorrer el más allá y volver nuevamente a este plano de encarnación. O sea, hay en nosotros algo que recoge todas las experiencias, las asimila al final de la muerte, y cuando va al otro lado, de eso depende mucho de lo que va a ocurrir, pero esa misma fuerza que le lleva al otro lado, con todas esas experiencias que ustedes y yo hemos elaborado en una vida, será la esencia de ello lo que volverá a ¿qué? A traernos. Si ustedes ya lo comparan, verán que la ley kármica y los elementos kármicos, con la esencia de la mónada o Atman, necesitan pasar por ese largo periodo de transmutación. O sea, la conservación del cuerpo no era porque les gustaba momificar. De todos modos, si ustedes se fijan, la figura del difunto tiene mucha relación con la imagen de ¿quién? De Osiris. Por eso siempre se dice en un poema que vamos a ver: yo soy el Osiris de abajo. Tú eres el Osiris de ¿qué? De arriba. Eso es, yo soy el reflejo de mi divinidad. Obvio, de una manera materializada en un plano material con muchísimas limitaciones. Este punto es muy importante. Y aquí viene este interesante pasaje del libro de los muertos. Dice: yo vivo, yo muero, yo caigo. O sea, yo vivo, ustedes y yo vivimos. Nosotros morimos, estamos cambiando constantemente. Yo caigo, como todo tarde o temprano. Los dioses viven siempre. Yo vivo en el grano. Yo crezco en el grano. Nuevamente repite lo mismo. Yo vivo en el grano, en la estructura. Yo soy el grano, la semilla. Yo crezco con ella, me desarrollo, llego a mi máximo. Que los cielos siembran, escondido en Geb, la tierra. Yo estoy envuelto en la tierra. Ese grano cae a la tierra y da ¿qué? Frutos. Y esos frutos son los que yo me llevo cuando termina mi proceso. Atún me ha hecho trigo. Cuando me ha enviado hacia la tierra, a la isla de fuego. Ya hablaron, acuérdense que ya Joan nos habló de los círculos de fuego, ¿no? De las esferas de fuego. De aquí hacia la luna hay una gran esfera que hay que atravesar. Cuando nació mi nombre, Osiris, yo soy la vida. Estamos hablando del Osiris de abajo, ¿sí?
de la semilla que ha venido a ser sembrada a la tierra. Nosotros. Nuestro sentido de estar acá está muy ligado a ese largo proceso misterioso que después se completará después de la muerte y seguirá por el impulso kármico nuevamente al retorno a esta vida. Aunque en el libro del Doab, en el pasaje donde ustedes ven que hay una serpiente y está subida sobre la serpiente, no sé si es Osiris, no recuerdo bien, se fijan, hay varias estrellas, hay 2 ojos. De acuerdo a de Lubitz, el libro que recomendó Joan, la serpiente se pierde en las estrellas. Se puede interpretar como la mónada, que mientras el proceso de la personalidad se está terminando, o de los principios, vamos a decir, más volátiles que pasan en el Devachan, la parte de la mónada se desprende y se va a otras esferas. Hay un artículo que publicó el año pasado Sofía, de estos autores de Point Loma, donde habla que la mónada pasa a diferentes esferas. Esto está por analizarse, ¿no? Yo no lo he estado, nunca lo había estudiado así, y me llama la atención y vale la pena que se investigue. Un muerto dice de sí mismo: yo soy Osiris, yo procedo de ti, grano que ha entrado en ti, he engordado en ti, he crecido en ti y he caído en ti. ¿Qué significa eso? ¿Quién es el grano? Nuestras estructuras. Yo he entrado en ti, yo he crecido, me he desarrollado, he engordado, las experiencias que me permiten engordar, además de lo que comemos acá, ¿sí? Yo he caído en ti. Nos habla del proceso de que todo lo que nace, se desarrolla, tiene que un final. Nada es evitable. No podemos evitar que ese final se presente, pero es la renovación de la vida. Necesitamos morir. Lo que ustedes y yo valoramos como vida vale porque ¿qué? Porque algún día vamos a ¿qué? A dejar de vivir. Por eso le damos tanto valor. Así los dioses viven en mí, vivo como grano, crezco como grano que se cosechan los venerables, los dioses. A mí me cubre Geb, yo vivo, yo muero y yo me consumo. Toda la vitalidad, todo el prana con el que he llegado debe ser consumido. Algunos dicen que bueno, ¿para qué invertir tanta energía? Va a pasar como los presupuestos del gobierno. Si ustedes no se gastan el presupuesto, ¿qué hace el gobierno? Se los quitan para el año que entra. Si yo no me gasto lo que tengo que gastar, porque soy tibio, se habló de eso creo que ayer, ¿no? El que es un poquito mediocre, que no se atreve, ni es bueno ni es malo. A veces hay que ser malvado. Yo prefiero ser malvado a no gastarme el presupuesto. Sí, hay que usarlo. Hay que atrevernos a dar el paso. Recuérdense lo que decía el maestro en las cartas. Atrévase, inténtelo, es la palabra. Yo hoy en la mañana, cuando Carlos hablaba del tema, encajaba, ¿no? ¿Cuántos no tenemos el conocimiento, tenemos, vamos a decir, casi la convicción, pero dar el paso, poquito a poquito, no, pues doy un pasito así y me regreso otra vez, y vuelvo a dar uno y me regreso quizás 2. Es algo que a veces es difícil de entender cuando la persona tiene conocimientos y tiene hasta cierto punto cierta capacidad de hacer las cosas. Estos versos dicen más del poder de esta enseñanza que a veces una declaración abierta. En Juan, y aquí hago una referencia al Evangelio de Juan, dice: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, quedará solo, pero si muere llevará mucho fruto. El grano de trigo, ustedes y yo somos. Debemos ¿qué? Caer a la tierra y morir. Debemos cambiar, transformarnos. No tiene caso acumular sin que haya un cambio, una transformación. Acuérdense lo que dicen los sufís: hay que morir antes de morir. Hay que transformarnos conscientes, no después de la muerte, en donde, insisto y repito, no tenemos influencia después. El cambio debe hacerse en este plano, que es el mundo de las causas. Esto se vincula con el concepto arquetípico de la muerte de los muertos, al igual que la vegetación vuelven a la vida. El pasaje es un pasaje, yo diría, cabalístico, el pasaje de Juan. A Juan se le atribuye, acuérdense lo de en un principio era el verbo y el verbo era Dios y Dios era el verbo. Se habla de que era un cabalista, ¿no? Aunque aparece como el evangelista de Juan. Y no es raro que en aquella época algunos pasajes de la literatura de los evangelios
hayan sido escritas por, quizá no directamente el apóstol, pero le ponían el nombre porque así atraía la atención esa obra. Texto griego al que vamos a referirnos de la alquimia del siglo I, es una enseñanza de Isis a su hijo Horus. Dice el texto, y véanlo todos desde el enfoque que hablamos en la mañana, simbólico y mítico. Estamos hablando de un mito, de una parte simbólica que está enmezclada dentro de un texto alquímico. Dice, Isis fue pretendida en el curso del tiempo por un ángel del primer firmamento, que quería unirse con ella. Horus no estaba presente. ¿Quién es Isis? Y aquí me gustaría, en lugar de dejarlo todo al final, ir adelantándome. ¿Quién es Isis? Las emociones superiores. Yo diría que más que las emociones, lo que podríamos entender como el alma humana, el receptáculo, yo me atrevería a decir la cráter de la que habló Carlos, la cráter que recibe, que es la parte femenina que contiene ¿qué? Lo eterno, la madre del cosmos, la madre del mundo, como ella se autodenominaba. Si ustedes ven a veces una invocación de Isis, estrella de la mañana, madre de todos los hombres, luz del cielo, y ustedes ven la declaración de María, y dices tú, uy, ¿quién le cogió a quién? Pues es obvio que la tradición cristiana le tomó a la tradición egipcia esta invocación. Entonces, ella es vamos a decir, el puente entre el mundo arquetípico, espiritual, y el mundo, y nuestro mundo, el mundo de la personalidad. Dice, ella estaba, y así lo pone el pasaje, está esto muy medio arderoso, yo no aguanto este calor, perdónenme, pero yo no soy de termostato. Tengo el termostato muy elevado, ¿no? Yo sé que a ti no te gusta, pero la puerta debe estar abierta. Muy bien. No, no me gusta que me dé a mí. A ver, es obvio que como toda mujer puso resistencia a Isis, ¿no? Como que me vienes a pedir un favor y yo fácilmente se lo voy a dar. Porque el ángel no quería un favor de que te tomo la mano, quería todo, ¿sí? Pero bueno, es que en el manejo de la alquimia las imágenes sexuales son muy conocidas, ¿sí? Ella puso resistencia al ángel porque quería averiguar por qué medio la preparación del oro y la plata, o sea que Isis la tenía. Ok, de acuerdo, yo te doy lo que quieres, pero primero dime lo que yo quiero saber. ¿Qué intenciones? No, las intenciones las sabía, el angelito quería tener relaciones con Isis, ¿no? Bueno, ¿qué representa un ángel en este caso? Para que vean ustedes la simbología alquímica. ¿El ángel qué es? El ángel viene de niveles ¿qué? Más superiores. Es un impulso superior hacia el alma. El alma tiene una participación hacia el mundo material y hacia el mundo divino. Si ustedes leen Pistis Sofía de nuestro amigo Valentino, este gran gnóstico del siglo, creo que III, ¿sí? Es interesantísimo. Por cierto, que hay una obra que se llama Pistis Sofía donde Blavatsky puso sus comentarios. La editó Von Loma, y lamento que aquí no lo tengamos. Yo tengo la edición, pero vale la pena porque es una obra ocultista muy interesante. ¿Qué pasa ahí? Cuando Pistis Sofía o Sofía cae a los planos inferiores, ese es el tema, ella viene a estos mundos para poder ¿qué? Forma estos mundos debido a ese estado en que se encuentra. Pero no me voy a referir tanto al pasaje, sino a cómo fue sacado ese elemento. Dice, ella puso resistencia a un impulso superior. La unión que los alquimistas manejan mucho desde el punto de vista sexual en las obras, tiene que ver más que una unión material, es una unión ¿qué? A ver, vamos a hablar de los temas de sueños. Los que han tenido sueños así medio sensualones. Quítate una cosa que te ha quedado. A ver, ¿quién los sueños, ya veo que están muy interesados en el tema, a ver, los que han tenido sueños con
No pueden ser pesadillas un sueño con una actividad sexual en el sueño, ¿o no? Se pueden tener por represión, ¿sí? La persona se reprime y tiene sueños, pues de lo que no puede hacer en la vida, pues en el sueño lo hace y a veces con quien no se imagina, ¿no? Por ejemplo, los sueños de incesto son muy frecuentes, de hombres con madres, de hijos con madres y las hijas con los padres. Son más difíciles de encontrar de la hija con el padre, es más frecuente del hombre con la madre, el hijo con la madre. A veces la psicología tradicional lo clasifica como un ¿qué? Como un problema que edípico mal manejado, ¿no? Pero el doctor Jung tiene en ese sentido bastante razón al decir, no se trata de la madre física. Obvio, el personaje del sueño toma la imagen de la madre, pero se está tratando de ¿qué? De aspectos superiores del sujeto, y él anhela unirse a esa parte, porque el proceso, las famosas bodas alquímicas tratan de eso. ¿Quién ha tenido sueños donde se casa? Que hay una boda. Levanten la mano. Es muy importante ese tipo de sueños, ¿sí? Porque trata de una necesidad de una unión interior con algo. A veces no se define. A veces aparece, se va a casar, hay una boda, oye, yo estoy ahí, hay una boda, a ver de quién, uno está como extraño en la boda y de repente se da cuenta que la boda es tuya. Una de las interpretaciones más importantes en los sueños es que todo lo que ocurre, por lo menos la primera, todos los personajes que aparecen en el sueño son ¿qué? Ustedes. No son ni el vecino, ni el pariente, ni el jefe, somos nosotros, que utilizando las imágenes de los sujetos, que tienen ciertos significados, se las plasma a los personajes que aparecen en el drama de mi sueño. Entonces, esto lo menciono por la referencia que hace el pasaje alquímico a la unión que quiere ese ángel tener con Isis. Dice, él no quería revelar el significado del misterio. Obvio, perdón, aquí me faltó, es ella, perdonen, ¿sí? Es ella, no quería no, él no quería, estoy de acuerdo, es él, el ángel. Le dijo que vendría otro ángel mayor, que se llama Abnael. Su señal será una vasija destapada llena de agua transparente sobre su cabeza. Si ustedes analizan las vasijas destapadas sobre la cabeza, creo que la referencia la hizo Joan ayer. Osiris tiene la cabeza ¿qué? Osiris tiene la cabeza ¿qué? Una vasija. Estamos hablando del cráter otra vez, ¿sí? O sea, estamos hablando de un símbolo que se va a repetir constantemente. Dice, y él sí va a querer o sí puede revelarte el secreto. Abnael hace jurar a Isis que guardará el secreto, excepto con su hijo, para que él sea tú y tú seas él. Ustedes vean cómo el alquimista ocultaba en un juego de palabras ciertos conceptos. ¿Qué significa para que tú seas tú y él sea él? Para que tu hijo se una contigo y tú seas también él al mismo tiempo. Recuerden que en el concepto de Egipto antiguo, el casamiento de la madre con el hijo en la realeza faraónica no era raro, ni del padre con las hijas. Es más, era frecuente que el faraón se unía a alguna de sus hijas, o la reina, en menos proporción, también lo hacía cuando faltaba alguien que pudiera gobernar. No es nada raro, y el incesto no era conocido como lo manejamos ahora. ¿Sí? Entonces, le dice, sí, a ti y a tu hijo, para que tú seas él y él seas tú, para que ustedes dos, ¿qué? Se unan. Y eso habla de quién es Osiris, quién es el hijo. La personalidad. Tengo un diagrama, y déjenme así me adelanto un poco, para que entendamos esa parte. La estructura del ser humano, ¿sí? Nuestra conciencia. Osiris, el agua, el señor de la descomposición, el árbol de la vida, el verdor, etcétera, etcétera. Isis, el alma, la que intercede, la personalidad nuestra. Horus. El Horus significa el Horus renovado, el hijo de la relación de Isis con Osiris.
Pero esta renovación de euros debe renacer en cada proceso alquímico, que es lo que a nosotros nos ocurre en ciertas etapas de nuestra vida cuando tenemos una crisis. Morimos como sujetos viejos, como esas personalidades que se... ¿Quién ha tenido una depresión? Los que han vivido depresiones pueden atestiguar un poco eso. Después de la depresión la persona sabe que hay partes de él que ha cambiado, porque como que se fueron, se agotaron. Normalmente esos procesos tienen que ver con partes muy profundas, donde el alma se retira, y lo vamos a ver en las imágenes alquímicas. El alma se retira, que da en la energía a la personalidad. Ustedes y yo no tenemos energía por los alimentos solamente, esto nada más alimenta el físico. El alimento emocional y mental viene ¿de quién? Del alma, de Isis, la gran madre. Sin ella no tendríamos ninguna posibilidad de vivir con ese ánimo para seguir adelante. Si ella quiere, retira la energía y arréglense. Al grado que la persona se puede pegar un tiro porque se siente que ya la vida no vale la pena. ¿Qué papel juega Set? La sombra, la parte oscura. Obvio, este enfoque está manejado para utilizarlo en el enfoque psicológico, pero nos ayuda a entender de que donde se está realizando todo es dentro de nosotros, que es lo que quiero que ustedes se queden. Todo el proceso alquímico, dice el primer ángel de la energía psíquica que se canaliza en Eros. Eros por eso se acerca ahí y dice, oye, me interesa tener una unión contigo. No, pero si primero me revelas, yo después digo a ver si sí o no. La vasija destapada llena de agua simboliza a Osiris. Amnaet es una representación de Osiris. Unión de la madre y el hijo para que él seas tú y tú seas él. El matrimonio alquímico famoso. Que tarde o temprano, cuando alguno de nosotros llegue a un momento de cierto nivel de desarrollo, ustedes lo van a ver como una unión interior, con una mujer. Y las mujeres con un hombre. Es la otra parte, ese es en la tradición psicológica junguiana le llaman el animus en la mujer, el hombre interior, y en el hombre es la mujer interior, que fueron activados por nuestros padres. Son dos arquetipos internos. Ustedes y yo nos unimos a las parejas que tenemos porque mi mujer interior se identifica con la chica y me proyecta y me enamoro porque yo no tengo manera de defenderme ante una proyección del alma. Es una explicación psicológica y sobre todo todas tienen su limitación. Y a la mujer le ocurre lo mismo. Lo más interesante es que nos interesan personas que a veces no son las mejores. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la obra. Y les digo porque yo tengo pacientes en donde me dicen, no, yo quisiera haber podido encontrar a un chico con esas características, buena persona, con un buen trabajo, serio y todo. Ay, pero qué aburrido. En cambio, el malo de la colonia o de por ahí andaba, que era mujeriego, ahí estaba yo que se tiraba yo la baba por él. Explíquenlo. Porque la parte interior se atrae por algo que la otra persona me va a que... Recuerden que no hay nadie, no hay enemigos, todos son ¿qué? Nuestros maestros. La otra persona me está reflejando algo que yo no acabo de completar. Ella me va a completar. El problema es que en esta sociedad ahora nos tiramos la toalla antes de tiempo. No soportamos esa relación tan tensa. Y no significa que a pesar de que haya habido un periodo de tiempo en esa relación, haya tenido un efecto, sí. Siempre nos va a ayudar los personajes con los que estamos en relación. A pesar de que hayan sido temporales. Bueno, me regreso. Ay, bueno, al final, juramento ante el cielo. Cielo, tierra, oro, Anubis. Bueno, ya me estoy adelantando, me voy a regresar. Amnaé. Dice la enseñanza. Ve ahora y observa y pregunta al campesino Acharantos y aprende de él lo que es la siembra y lo que es la cosecha. ¿A qué les recuerda Charantos? A Aqueronte. Aqueronte. ¿Quién era Aqueronte? El barquero que conducía las almas al otro lado. ¿Qué quiere decir? Le está diciendo Amnael a Isis, este tema es un tema de ¿qué? De muerte y transformación. Él te va a decir la clave. En otras palabras, tiene que haber una transformación. Y ayer lo decía, creo que Joan, no es lo mismo un cambio, o fue Carmen, no es lo mismo un cambio que una transformación, que fue lo que comentamos en el grupo. Un cambio puede ser, bueno, yo me cambio de aquí a acá. Y una transformación es que totalmente
hay una revolución y ya no soy el mismo y me coloco en otra posición. O sea, las transformaciones están muy relacionadas con las transmutaciones. Porque en el Egipto antiguo, el valor de... ¿Se acuerdan que ayer también Joan mencionó el famoso escarabajo? El escarabajo pelotero, que es el que él se refirió, es un escarabajo que algunos conocen, que todo el año se la pasa juntando, como digo yo a veces suelto la palabra, mierda. Y va haciendo una bola y va para atrás, de espaldas juntando la bola, es una bola tremenda. Y a fin de año se mete en ella y ahí inverna. Y al empezar el año siguiente sale, pero ya sale con ¿cómo? Con alas volando, que aparece en el libro del Duarte. ¿Sí? Ve que le sale a socar las alas. Ya ven los simbolismos tan interesantes. Entonces, los egipcios lo vieron, observaron. ¿Qué creen que sea la bola de mierda? Sus experiencias, sus pecadillos semanales, las cosas medias oscuras que hacemos, todo eso se va juntando. Y eso es el crisol, ¿para qué? La oscuridad me transforma. La función de sed es transmutarme. Y tiene que utilizar toda la oscuridad para hacer el nigredo, la famosa obra. No puede transformar esta estructura si no soy sometido ¿a qué? A la presión de la oscuridad, del fuego. Hay un escarnio en mi estructura, que es lo que produce, por ejemplo, una depresión, ¿o no? Casi siento que me voy a morir, y hay gente que se mata, no aguanta. O sea, ese es el símbolo del nigredo. Por eso el San Juan de la Cruz habla de la negra noche del alma, negra noche del alma, que todo místico y todo buscador algún día va a pasar, no le queda otra. El Dante decía, hay que bajar a los infiernos antes de subir al cielo. El que quiera subir tiene primero que bajar. Y si ustedes creen que se la van a brincar, pues se van a quedar chupando el dedo toda su vida. No hay cambio. Si no bajamos a lo que hay tras de lo que nosotros queremos proteger y no vernos como somos, no va a haber transformación. Es una ley, un proceso, y todas las tradiciones lo hablan. Ken Wilber, este famoso psicólogo transpersonal, lo menciona mucho en una de sus obras. Dice, hay meditadores y gente que anda buscando su camino, su desarrollo, que cree que no tiene que pasar por ese proceso y que la meditación le va a resolver todo. Y se engaña, porque algún día le va a cobrar lo que ha reprimido. Es mejor resolverlo desde el principio y no después, que la caída va a ser más dura. Porque como decía Roque Carmen, hay que volver a empezar la obra desde el principio. Lo importante acá es que le dice, ve ahora y observa a Charantos, el que nos lleva de esta vida a la otra. O sea, es el personaje como en la obra de... ¿Han leído la obra de Siddhartha, de Hermann Hesse? ¿Cómo termina Siddhartha su vida ahí? Pasando de una orilla a la otra, a la gente, que es lo que hace un instructor. Un maestro te pasa de la orilla del mundo material al mundo espiritual. Acharanto significa eso, simbólicamente aparece así en el pasaje. Y entérate de quien siembra trigo, cosecha, y quien siembra cebada, cosecha cebada. Porque algunos creen que siembran rosas y recogen manzanas, ¿o no? Hay quien se la cree. La parte anterior arriba, donde dice, aun a él hace curar a sí, perdón. y guardará el secreto, sí, también es muy importante. Sí, sí. Interesante el tema. Normalmente cuando estos procesos se dan, y yo puedo reconocer que en alguna ocasión he tenido gente que en lugar de callar anda hablando. ¿Cuál es el problema de tener una experiencia de cierto calibre o un sueño superior? Porque hay sueños que le llamamos los grandes sueños. Y me pongo a contarlo a medio mundo porque no aguanto guardármelo. Que la energía volátil, ¿qué? Se va. Hay una regla clara en los sueños. Quien tenga un sueño muy bueno, calladito. Quien tenga una pesadilla, que se busque una víctima y que le vomite todo. Porque al sacar la pesadilla, ¿qué le pasa a la fuerza interior? Que baja la presión. Las pesadillas son energías negativas que toman forma en el sueño. Miedos, acuérdense que la pesadilla es miedo, caída, sufrimiento. Si yo eso lo saco, al decírselo a alguien, pues pobre víctima, le suelto todo, pero ya me siento mejor. Entonces, por la misma regla, ¿quieres decir que las experiencias buenas no se deben contar? No. Espirituales, aunque no sean sueños. No. Y las malas, si es bueno desahogar la presión en cierta manera y no guardártela.
Sí, por eso te paso mi tarjeta a rato para que te pueda conseguir. No, hay otro dicho también en la misma tradición que dice, si tú tienes un proyecto y ese proyecto es muy bueno, cállate la boca. Porque si lo comunicas, además de las consecuencias de que alguien te tome la idea, pierde fuerza. Es un principio de yoga también. Entonces, cuando tenemos algo importante que hacer, aguantemos las ganas de soltarlo hasta ya cuando lo tengamos más o menos desarrollado. Entonces ahora cuéntenle a todo el mundo, a su suegra, a quien sea. Pero no soportemos, y como dice Clarisa, tiene mucha importancia, el guardar silencio en estos trabajos es muy importante. Se puede malograr la obra. Entiendo. O sea, sí. Cuando dices enfrentarte a la oscuridad, ¿qué quiere decir? Pues normalmente es el karma, son las circunstancias las que nos ponen en situaciones muy complejas. Que si no las buscamos, te las encuentras, te pones ahí. Mira, ¿cómo te enfrentas si no te pasa nada? Si todo está en cambio. Mira, Lola, no invoques a lo que no quieres. No, ya lo dijo Carlos en la mañana. Este tema es para estar preparado, tener las condiciones necesarias y cuando se den, se dan. No podemos porcionarlas. Si tú estás decidida a ser una persona mejor cada día y como redundancia estás afectando a mucha gente a que sea mejor, porque es inevitable. Cuando alguien se propone seriamente a mejorar, va a afectar a toda la gente que le rodea. Por el ejemplo, ¿sí? Tú ya estás creando las condiciones para que la parte superior diga, mira, a ver, creo que está dándose cuenta de algo, vamos a esperar si esto es serio. Y cuando llegas a cierto momento, sobre todo de fortaleza, porque tenemos que soportar un periodo medio complicado, empieza el proceso. ¿Quiere decir que el karma se acelera? Sí, porque tú lo estás buscando. No estás invocando a despertar Kundalini, que eso no es la idea. Estás preparando las condiciones, que es lo que hacemos como estudiantes buscadores. Todos estamos trabajando cada día y queriendo corregir nuestras personalidades, ¿o no? Cometo un error, digo, uy, ya la regué. Bueno, una noche, mira, ya que hago un repaso, digo, uy, bueno, vamos a corregir ese ímpetu de decir cosas que no debo decir, o de lastimar a alguien porque dije algo que pues no merecía, porque a veces se nos va la mano, y con eso de que yo digo la verdad, le soplo a la gente mis verdades. El Buda decía, cuidado, si usted va a decir su verdad y va a afectar, va a dañar a alguien, mejor cállese. No es que mienta, calle, no puede usted lastimar. La idea es no hacer sufrir a otros seres si no se justifica. Entonces, pasando, excepto con tu hijo. ¿Por qué? Porque los dos van a ser ¿qué? Uno. Y el hijo está dentro de nosotros. Y si está dentro, el hijo está dentro, no nace porque todavía no aparece, pero van a ser. Como aparece en el libro del Dua, cuando nos los enseñó Giovanni en la mañana, en la meditación, que de repente apareció Horus. No estaba en el fuego Horus, ¿se acuerdan? Sí. Era el sol renovado, era Osiris renovado. Y ustedes y yo nos renovamos constantemente, cada día, aunque no se den cuenta. Sí, eso es cierto. No tenemos a veces esa conciencia constante de estar observando ciertas cosas importantes de nuestras vidas. Impulsado por esa alusión, Isis comienza a pensar acerca de la creación y se da cuenta de que el hombre puede engendrar hombres, el león leones, pero si nace algo contra natura, entonces no se conserva. La naturaleza se honra con la naturaleza. Esto es como unas frases escondidas, ¿no? Pues es obvio que el hombre engendra hombres, pero no nos estamos refiriendo a... El hombre, cuando siembra semillas, dice el pasaje bíblico del libro de Pablo, quien siembra rosas, recoge rosas. Hay quien cree que va a recoger piñas, cree que no va a pasarle nada y va a estar haciendo ciertas cosas. El león engendra leones. O sea, la misma naturaleza está honrada por sí misma y engendra aquello que se ha propuesto. Ustedes se han propuesto desarrollarse para ser mejores, va a haber ¿qué? Un resultado de aquello que se han propuesto. La importancia de la ley kármica aquí está presente. Si yo hago algo, eso va a ser como resultado algo, no va a ser lo contrario. Y si yo hago algo esperando que nadie lo vea, y pasar desapercibido a un chico, posiblemente temporalmente no te vea nadie, pero te van a pasar la cuenta. Y a todos nos las pasan tarde o temprano. Porque es la ley, y el que busca se la pasa más seguido.
Es importante que a veces ustedes vigilen sus sueños, el que está más metido en esto. Porque en los sueños vienen muchos mensajes que son importantes para poder decir, uy, yo acabo de tener un paciente donde le marcaban claramente el tema de la comida y del sexo. En un sueño muy interesante, estaba en un curso como este, así, y estaban todos atendiendo al instructor, me dice. Y él estaba en una esquina y se acercaba una chica, dice, mira, como 20 años menos que yo, ¡ura! Y la chica se le acercaba y le hacía así, ¿no? Y él decía, oye, pero le decía, oye, yo estoy muy mayor para ti en el sueño. Y la chica en mi caso le hacía, le seguía ahí acercándose así, ¿no? Pero eso es ciencia ficción, ¿no? Y después él se movía y había un mueble por ahí y se acercaba y sacaba de comer algo, ¿sí? Mientras toda la gente estaba interesada en la enseñanza, este personaje quería comer y el tema de lo sensual. Y dice, oye, ¿qué crees que sea? Y yo, oye, cuate. Pues ni para darle vuelta. Te están diciendo que la comida y lo sensual te distrae, porque la enseñanza te está distrayendo. No te están diciendo que está prohibido, te están diciendo que estás distraído. Ven que mencionó Carlos el tema del rial. Es muy interesante cuando Percival está en el castillo y ve pasar a la mujer con el crial. En realidad, lo que dicen algunos pasajes es que él ve el crial y en lugar de preguntar, hace así, se queda dormido. Eso significa distraído. Los discípulos en Getsemaní le dice el Maestro Jesús, estén despiertos, ahorita vengo. Regresen, ¿qué hacen? Dormidos. 3 veces se duermen. ¿Qué quiere decir? Que ustedes y yo estamos muy distraídos a pesar de que tenemos experiencias superiores. Porque estar con el Maestro Jesús o ver el Grial significa que hay momentos en nuestra vida que tocamos de repente lo eterno y como que o no queremos porque nos da miedo sabiendo que va a haber un cambio o estamos demasiado distraídos en el mundo como el chico este del sexo y la comida. Hay un dicho en la India que dice, quien domina la comida se realiza. Porque es uno de los 2 elementos más importantes al nacer. Comemos y el sexo son los 2 elementos importantes. Si no hay comida no sobrevivo. Y si no tengo sexo no hay qué. La generación se bloquea. Entonces, están determinantes en la vida de un sujeto. Pero si lo sabe disciplinar, no se trata de reprimir. Se trata de disciplinarlo. Bien, mientras no haya tortillas. El trigo y la cebada no deben entenderse como algo concreto, creo que ya lo entendimos, son símbolos, sino como un símbolo de algo psíquico que existe más allá de la vida y de la muerte. Algo que alude a un proceso vital continuo y misterioso que se conserva a través del florecimiento y la muerte temporal de la vida. Ustedes y yo no estamos floreciendo y estamos muriendo cada día, un poco. No lo somos tan conscientes, sino después es como cuando ustedes abren una obra, una analogía es ver un libro, no sé si les ha pasado un libro que lo dicen, ay, no lo entiendo nada, lo cierro. A los 6 meses o al año lo abren, ay, ahora sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque ha habido una madurez y ahora comprenden lo que no comprendían hace un año. O sea, ha habido cambios. Y normalmente, si estamos atentos, es para crecer. Lo que pasa es que la distracción, como dicen los pasajes, es muy grande. Estamos demasiado imbuidos en un mundo y es lo que nos bloquea a lo divino. La mente tiene la función más importante, y ya lo hemos visto durante las sesiones anteriores. Lo dice la Cábala, lo dice el budismo, lo dice la tradición hermética, lo dice la ciencia teosófica, y nosotros no hacemos mucho. La mente es la palanca. Si sabemos disciplinarla y la sabemos armonizar, casi podríamos decir que tenemos la gran solución en muchos aspectos. Pero bueno, esa parte como que nos necesitamos convencernos. El ángel Almael dice a Isis que todo secreto reside en entender que quien siembra trigo también lo cosecha. Está aludiendo a una vida eterna que gobierna la creación. Quien siembra experiencias positivas, quien se entrega al ideal que profesa, quien vive intensamente el proyecto de su vida, va a recoger ¿qué? Eso. Y que debería confiar en sí mismo y no dudar. La mayor parte de nosotros dudamos, nos falta la confianza en nosotros. Si a mí algo me han dicho constantemente es, confía en ti, no dudes, porque la duda es un bloqueo muy poderoso. Nos impide ser nosotros.
Y las posibilidades que tenemos de crecer se limitan cuando nos falla la confianza. No me refiero a que confíen en sutano o mengano, olvídense de los demás, en ustedes. Y en los momentos más difíciles debemos mantener, como decía Blavatsky, si se cayó 100 veces, levántese 100 veces, no tenga. Obvio que se puede tomar un poco de tiempo para descansar, pero se tiene que levantar. Sí, no toda la vida que falta, ¿no? Ay, me voy a tomar el resto de la encarnación descansando. No, no va por ahí. Muchos todo lo proponen para el final de las vidas. ¿Cómo saben que van a estar conscientes si no les da la enfermedad de los alemanes? El Alzheimer. ¿Cómo saben que van a estar con la mente clara dentro de 20 años? No sé si se acuerdan ustedes de un médico que vino de República Dominicana, el doctor Charneco. Dio unas charlas en Arjuna, digo, en Esperia. Brillante. Con Juan Viñas hicieron una pareja increíble, un gran astrólogo y un psicólogo muy famoso en Puerto Rico. Le dio la demencia. Yo lo fui a visitar al hospital, no me reconocía, nomás se reía. Digo, es que no sabemos qué puede pasarle a la cabeza de cualquiera. No tenemos seguridad de que en el karma que traemos, todo el karma maduro, nos va a exigir en un momento dado el cobro y vamos a tener que pagar. Y yo fui a lo que habíamos quedado de ir a comer, y bueno, cuando fui a la hora de comer, había comido ya, sí. Lo que otra vez. ¿Se le olvidó? Ya está. Sí, ya. Porque leía y repetía, pues es obvio, se olvida que acaba de leer, ese es el grave deterioro que a veces se tiene con esta enfermedad. El trigo, el león y el labrador, acherantos, son símbolos que remiten a una continuación y renovación constante de la vida. ¿Sí? Bien interesante el león. Ven que aparece en los pasajes, tanto Carmen lo mostró al león, es que es un símbolo alquímico muy importante. ¿Sí? El trigo, ya vimos más o menos su interpretación. El león tiene que ver con esa fuerza, con esa energía, que es parte de la obra. ¿Sí? Debe calentar, debe llegar a esa destrucción de lo viejo, que es lo que nos hace penetrar también al nigredo. Nigredo significa que ¿qué? Que la estructura que ustedes y yo hemos defendido y protegido por tanto tiempo, bueno, hasta la edad determinada, empieza a ser cedida para que nazca una nueva persona. Mucha gente sueña con que tiene un bebé. ¿Quién ha tenido sueños con niños pequeños? Mira, macha. Significa todo su potencial que puede renovarse nuevamente. Los bebés en los sueños es como el potencial que se va a desarrollar y que todos lo llevamos. Además del niño interior que ya tanto se ha hablado, esto es el potencial, la posible vida de cambio. Pero a veces matamos a los niños en el sueño como Herodes. Significa que la parte oscura nuestra, la personalidad, no quiere que nazca. Porque significa ¿qué? Cambio. Bien. Ahora, aquí viene el diagrama que ya vimos. Por eso aquí, esta parte no la había dicho. Juramento ante el cielo, la tierra, Horus, Anubis y Kerkoros, Aqueronte, son arquetipos de la psique. Estamos hablando de estructuras internas que están funcionando. Por eso, en la realidad, en Egipto se consideraba el misterio de la resurrección y de la reencarnación, conjuntamente con el secreto del cosmos y de la vida, que los alquimistas más antiguos buscaban en sus sustancias en el mismo secreto. Por eso el cuerpo era protegido, porque la esencia de ese cambio estaba ahí. Asumían que entre más tiempo se mantenía, más tiempo daba que los procesos que se producían después de la muerte. Ve que la parte externa de la literatura egipcia habla de que el alma retornaba, pasaba un tiempo en la tumba y volvía a regresarse por la noche, se subía a la barca del sol y seguía con... Ven que de eso habló el libro del Duar, ¿no? Por supuesto, esa era la parte externa que se vende en general. La parte interna es la importancia de conservar el cuerpo hasta cierto momento, desde el enfoque del que estamos hablando. La momificación de la sustancia original lo explica. Esta sustancia tiene que crecer hasta pulverizarse. En ella se encuentra después el oro. Esta sustancia que se ha ido creciendo y desarrollando, tiene que ¿qué después? ¿Qué va a pasar al final de nuestras vidas? ¿Qué dice mucho la literatura y los investigadores? Hay un repaso de ¿qué? De nuestra vida. Ahí está el oro. ¿Sí? Todo lo que hemos vivido,
toda la intensidad que entregamos a las pasiones o a aquello que en lo que creímos o aquel ideal que habíamos pensado y que muchas veces pusimos en práctica y otras veces se quedó en bonitas ideas. Y también la parte oscura de nuestra naturaleza saldrá. Y a ustedes y a mí nos dará vergüenza algunas cosas, porque esto es el final. Ya no podemos corregir. Ese es el gran tema. Ahorita podemos corregir, no al final. Al final está. Y el oro que está ahí está muy empañado. Y van a tener que ser purificado mientras atraviesan las esferas de fuego. Por eso todo el proceso de purificación de aquí hasta la luna, en el plano astral. Vamos siendo limpiados, ¿no? Hasta que se libera lo oscuro, que no puede entrar al Devachan. Y lo dice la literatura de las cartas. Si no somos purificados aquí, después lo vamos a hacer. Y a pesar de eso quedan remanentes y es el karma que nos alcanza en la siguiente encarnación. Esto viene del alquimista Olimpio Doro del siglo V. Lees la tumba de Osiris, esto es muy interesante. Un muerto envuelto en una venda de lino del cual solo se le ve la cara. Osiris es el sepulcro bien cerrado que esconde todos los miembros de Osiris y muestra al hombre solo el rostro, pero escondiendo los miembros. ¿Por qué esconde Osiris sus miembros vendándose? Creo que lo dijo algo Joan. Ayer dijo algo de eso. ¿Qué significa que envuelvan a Osiris y no se le vea la cara? Porque es lo único que se le ve. Está prisionero. Recuerden que aquí está Osiris, sus 4 hijos e Isis. Siempre atrás de ella de la espalda, le está protegiendo la espalda. ¿Se acuerdan que hay una especie, le llaman la espina dorsal, y le llaman el Pjet? Es un simbolismo que los faraones levantaban cada determinados años para renovar su vida. En el árbol de la vida, la estructura, ella es la gran madre que protege. Ella es el crisol que protege la esencia eterna. ¿Sí? ¿Me van siguiendo el simbolismo? Sí, ella es la madre que protege lo eterno. Y solamente muestra parte de su naturaleza, pero que es la parte que se refleja en nuestra personalidad. Nosotros somos el Osiris de abajo, esperando volver a nuestro hogar. ¿Ustedes creen que este es nuestro hogar? Seamos honestos. ¿Es el hogar de la personalidad? Sí. Pero de nuestra esencia no. Por eso anhelamos lo eterno. Por eso queremos, porque estamos en la sociedad, por eso buscamos algo que responda a los cuestionamientos. Porque hay algo en nosotros que pide volver a su hogar. Ahorita en las noches estrelladas tocan antier, no sé si las vieron. ¿No sintieron esa emoción al ver las estrellas? Aquí se ven muy bien. Es como si algo nos dijera, tú vas a regresar aquí. Ese es el anhelo del alma eterna de volver a su verdadero hogar. Aquí estamos de paso, nomás que ya se nos olvidó, ya nos quedamos. ¿No les ha pasado cuando van de vacaciones mucho tiempo, después quieren regresar a casa? Sí, todos los años. Sí, es difícil pensar que alguien se quiera quedar y no volver. Ese anhelo es el anhelo del alma por querer regresar, pero bloquea mucho la personalidad con sus baratijas mentales. Y nos olvidamos de que nuestro hogar no es este. Y además de remate, es una ilusión necesaria. Yo no voy a dejar de sacralizar este lugar, esto es básico, porque sin este lugar no hay evolución. Aquí hacemos la obra de cada uno. Y sin esa obra no cumplimos con el sino, ni nuestro destino, ni nuestro proyecto de vida. Siempre nos quedaremos con un proyecto inacabado si no intentamos hacer algo. Es nuestra responsabilidad y nos llamarán atención cuando tengamos que estar frente a aquel famoso juicio que aparece Osiris y aparece la balanza, porque nos dirán, tú sabías y no hiciste nada. El que no sabe, pues obvio, se puede decir, es que yo no sabía, vale. Pero si sabemos que, poquito a poquito, como decía Carmen, poquito a poquito, está bien, no hay problema, pero hacemos algo, ¿no? O hacemos como que hacemos, pero no hacemos. ¿Esos 4 hijos qué representan? Esta es la estructura personal. Porque son 4. Y la momificada es esta. Sí, lo que quiero decir es que si nos metemos a la simbología, usted no ve la riqueza inmensa de estos individuos. Estamos hablando de personas, de seres, de una cultura que se consideró que era pues primitiva. No acabamos de entender que para crear una pirámide como las pirámides que hicieron, debieron haber tenido una tecnología y un conocimiento que nos rebasa. No han podido reproducir la pirámide de Keops, ni en pequeño. Lo han intentado los japoneses,
Lo han intentado los ingleses y los holandeses y siempre me han fracasado. Voy de tiempo, ¿cómo voy de tiempo? Apenas a 1 hora. Total, los demás hicieron 2 horas. No, ya voy a irme. El fuego corresponde a Set, el enemigo de Osiris. Lo atrajo una tumba de plomo. Es interesante. Osiris es atraído a una tumba de plomo. ¿Sí? Ahí meten a Osiris. Y los amigos de Set cierran el sarcófago y lo lanzan ¿a qué? Al Nilo, ¿no? El Nilo por ahí pasaba, bueno, vamos a pensar que por ahí pasaba el Nilo, y tiran el sarcófago y se va flotando y llega ahí a la salida del delta y después aparece en las playas de Líbano, ¿sí? Y ahí queda empotrado el sarcófago. Y había un árbol y el árbol lo retoma y lo dejan dentro de su tronco. Llega el rey de Líbano y le gusta el árbol y lo lleva ¿a qué? A su palacio y pone el árbol en medio. Están las columnas del palacio. Hasta que llega Isis y después de hacer toda una serie de movimientos, saca el cuerpo de Osiris y lo regresa a Egipto. No, para que lo hagan picadillo, pero bueno. ¿Qué significa el sarcófago? La mente. Es un sarcófago bello y por dentro es de plomo. La mente concreta. Cae al río. Las emociones. Dentro del árbol. La personalidad. Acuérdense que hay una prueba del árbol. Y lo pone dentro del palacio. El palacio es la fachada que nosotros mostramos a los demás. Esa es la simbología oculta en los ritos mistéricos de Isis. Los misterios menores. No estoy hablando de los mayores. Isis va y saca el sarcófago, recupera a Osiris, se lo lleva a Egipto y lo encuentra otra vez él y lo parte en pedazos. Y Isis vuelve a recogerlos, allá lo dijo muy bien Joan, y vuelven a resucitar a Osiris por la magia de Isis. El alma lo puede hacer. Y en lugar del miembro masculino, porque se lo come un pez, hacen un miembro de cera. Se posa ella sobre el miembro y queda embarazada de Osiris, de Horus. Es lo que dice el mito. ¿Qué quiere decir? Que en el momento póstumo, cuando la oscuridad está en lo máximo, en esa depresión que a veces se cae, hay un momento en que el alma, ¿qué? Viene otra vez hacia nosotros, ensufla su energía y salimos de la depresión y estamos otra vez bien. O sea que ustedes y yo estamos repitiendo la obra que toda nuestra vida sin darnos cuenta, porque estamos distraídos, y como estamos distraídos no respondemos, como decía Carlos, ¿a quién sirve el Grial? Nos perdemos otra vez. Como saben que después de Parsifal, cuando él no pudo contestar, se durmió, tardó años en volver a regresar al castillo, y ahora sí pudo decir, el Grial sirve al rey, a Osiris. Ustedes y yo, ¿a quién servimos? A nuestro ser interior, el que está ahí. Él es el verdadero, no esta estructura. Quizá, creo recordar que algún autor decía que rara vez se repite esa oportunidad una segunda, que pasa la primera y tardas muchos años, sí, o muchas vidas. Sí. Muchos dicen, no, la próxima encarnación, yo no sé si la tendré. Porque para que ustedes y yo hemos entrado en esta encarnación y tengamos la posibilidad que tengo ahora, la familia en que nací y estas facilidades de estar aquí juntos, a pesar de la situación que hay, es que hay un cargo que nos ha merecido que estemos acá. Esto no es arbitrario, esto no es porque yo decidí. Esto tiene un factor y un elemento importante en nuestra vida. Nos juntamos porque hay fuerzas que permiten que nos juntemos. Si no, ustedes tendrían miles de problemas para llegar acá, ¿o no? Ha habido gente que ha buscado a la sociedad teosófica y ha pasado frente y pasaron años y nunca la encontró hasta que pudo llegar el momento. No desperdiciemos la oportunidad. Probablemente no se presente en vidas. No digo que no se vaya a volver a presentar, pero tendremos que trabajar otra vez mucho para ganárnosla. Yo no lo dejaré. Aunque vaya lento, como dicen ahí, poco a poco, no importa, pero hay que hacerlo. No aparentar que lo hago. Le encerró allí y lo mató. Bueno, sepulcro de Osiris es el lugar misterioso donde el cadáver del difunto resurge en una nueva vida.
Si yo no entro a este sarcófago y no paso por esta ordalía, Isis no puede recuperarlos. ¿Qué significa hacerme pedazos? A Osiris. Ustedes y yo estamos haciendo pedazos cada día a Osiris. ¿Cómo? Nosotros somos Set, que le estamos dando ¿qué? La mente tan diversa en miles de cosas fragmentadas. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos diversificando nuestra energía. Estamos perdiendo esa fuerza en distracciones tontas. Perdonen que se los diga. Nos dispersamos muchísimo. Eso significa el partir a Osiris en 14. Tiene un simbolismo más profundo. No me va a dar tiempo. Porque después Isis, cada vez que recuperaba un pedazo, hacía una capilla. Se lo dice el mito. Lo importante acá es que la función de ser es válida. Sin ser ustedes y yo no nos realizaríamos. La parte oscura, como decía ya también Carmen, no hay bueno y malo. Todos son partes para que yo pueda crecer, para que yo me pueda desarrollar, para convertirme en lo que soy verdaderamente y no en este traje que se agotará dentro de unos años y bueno, habrá que hacerlo chicharrón. Pues sí, ¿no? Porque me pausando. Ay, sí, le llevan una veladora cada día. Lo ponen en la entrada de la sociedad. Mira, aquí estaba Isaquito Jauli. San Isaquito. Osiris es el origen de todas las sustancias húmedas, un prisionero de las esferas de fuego. Miren, hay una imagen que yo vi en alguna ocasión y me encantó. Tiene que ver con la Gran Pirámide. ¿Quién ha ido a... Ahí esto no se borra, sí. Bueno, no se borra porque falta agua. ¿Quién ha ido a Egipto y ha visto las pirámides? Bueno, hemos ido varios. Está así la pirámide. Sí, más o menos, ¿no? Es un cuadrado. 1, 2, hoy creo que me falta una parte, ¿no? Sí, sí. Dice que el Cristo u Osiris, porque hay una relación ahí, está crucificado ¿dónde? En la parte inferior, en la materia, porque es un cuadrado, por eso somos 4 hijos de Horus. En la parte inferior, en la materia. Y que aquí está, ¿qué? El Padre, lo eterno. La cámara del rey está exactamente en un lugar donde las iniciaciones se hacían para que el Osiris de abajo, ¿qué? Ascendiera. Los significados de la pirámide son muy profundos. Lo interesante acá, que es, aquí ya lo menciono, la persona es el rostro de Osiris de abajo. El sepulcro, la conciencia del ser humano, que está limitada por sus debilidades, por eso es de plomo. ¿Sí? Nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros prejuicios, eso nos retiene acá. Pero eso hace que el fuego se incremente. Es lo que hace sed. Incrementa cada vez más y más, hasta que de repente soltamos las amarras y el peso y nos decidimos a hacerlo. Pero tenemos que pasar por muchas ordalías porque no soltamos fácil. ¿O no? O sea, el proceso alquímico es un proceso de transformación donde soltamos lo que no sirve y nos abrimos a lo nuevo. Ya sin miedo. Porque a la mayoría nos da miedo lo nuevo. Preferimos lo malo por conocido, ¿o no? No digo que todos, pero es una tendencia y es muy especial. De este modo, la resurrección no es un simple revivir del cuerpo muerto, sino una creación totalmente nueva que, sin embargo, toma el punto de partida en lugar del cuerpo viejo. Pues sí, porque todo el bagaje del cuerpo viejo que experimentó durante su vida nos permite que la transformación. O sea, nuestra vida, a pesar de que estemos pasándola mal, no estamos haciendo otra cosa que seguir la obra, aunque a veces no seamos muy conscientes. Pero cuando tengan una situación difícil, no la eviten. Perdónenme que se los diga. La tenemos que enfrentar. Porque entre más la enfrentemos, va a pasar sobre nosotros y nos va a transformar. Esos son las famosas nigredos de nuestra vida. A veces son pequeños, a veces son grandes. Al final lo que se quiere es que nos acabemos la energía, que invirtamos, que nos atrevamos, que seamos verdaderamente seres humanos, hombres y mujeres. Y no simplemente sombras, copias mal hechas, y sobre todo un montón de deseos que nunca se realizaron porque nos faltó el valor y somos cobardes. Lamentablemente es la verdad. Y en todos nos toca este problema. Todos hemos venido con potencial, con un potencial inmenso. ¿Y qué hacemos con él? ¡Ay, qué flojera!
como decía este anciano en el hospital ahí en Cáceres, en Badajoz. Ay, no, me la pospuse toda la vida, estuve posponiéndome esa posibilidad. Y al final, cuando me di cuenta, pues se me acabó el tiempo. Se nos va a acabar el tiempo, chicos. Y ustedes y yo tendremos que decirle a nuestra divinidad interior, a esos seres que van a aparecer, a ver, muchachos, ¿qué hicieron? ¿Cómo estuvo esto? Tú tenías que hacer esto y esto. ¿Qué le vamos a decir a esa parte de nosotros que siempre ha estado atendiéndonos y nos ha echado la mano tantas veces? ¿Qué le vamos a decir? Que estuve muy ocupado porque era un político importante. O que era yo una padre de familia que todo el tiempo tenía que trabajar. Yo no niego que eso sea importante, ¿sí? No estoy negando nada a nadie. Pero siempre tendremos un espacio para el alma. Tenemos tiempo para todo, sobre todo para el cuerpo. ¿Y cuándo alimentamos el alma? Estamos acá, ¿de acuerdo? El cuerpo viejo habla mucho. Los antiguos egipcios y los primeros alquimistas también creían que la resurrección se producía a partir de un resto de materia muerta del cuerpo. No solo del alma, sino así decirlo, de la materia transformada. Ese sí que estaba un poco cochambroso. Ese Ramsés II que arreglaron en Francia. Estaba muy lleno le había atacado muchos gérmenes y hongos. Y lo trataron y miren que... Y veo, cuidado, este cuate gobernó hasta los 90 años. Tuvo 250 hijos. O sea que tenía energía. Aprovechó el tiempo y se gastó la energía. Encontraron apenas su tumba y no acaban de encontrar las tumbas de los hijos, que está llena de... Dicen que son salones y salones que ya no pueden excavar todo porque está lleno. 250 hijos, mírale. No, Ramsés la tuvo, Bueno, aquí está el sarcófago. El plomo de Set, lo mortífero, lo disolvente, que preserva de forma misteriosa al difunto su dispersión en la naturaleza. Gracias a Set, ustedes y yo o sea, Set ejerce una especie de ¿qué? De profundo dolor a la estructura, nos deprime, nos aprieta. Hasta el alma se va, porque no aguanta esa presión. Pero gracias a que nos comprime, que es el migredo, soltamos el oro, lo que valemos nosotros. El ataúd de Osiris es el plomo, una sustancia que se dice puede causar la locura. Sí, como decía el doctor Fromm. A mí me sorprende no la gente que está en los manicomios, sino los que andan en la calle. Dice, mira, están cuerdos, ¿cómo le hacen? Nosotros. Y él decía, ¿por qué escapan? Están evadiéndose constantemente, por eso no nos hemos vuelto. Dice, porque este mundo es una locura. Y ustedes y yo nos evadimos de muchísimas maneras y eso evita que nosotros perdamos el control. No, o sea, la neurosis, que tanto se escucha, él decía, todos son neuróticos, nomás que tienen formas de escape. Todos somos neuróticos, solamente que tenemos cierto control sobre la neurosis. ¿Cómo? Pues que como mucho sexo, o le entro a las drogas, o me divierto mucho, o trabajo como ciego todo el día y no veo a mi familia, pero eso me inhibe de pensar, ¿sí? O estudio obsesivo. O sea, todo lo que sea obsesión y me quite con autoconciencia es una forma de negarme a mí la autoconciencia y lo que debo valer. Es importante, y ese plomo es el que todos tenemos a veces en exceso. Precisamente lo oscuro, lo demoníaco, lo hostil a Osiris muerto se convierte en un elemento sintetizador para el principio de individuación en el cual el fuego y el agua aparecen conciliados. El elemento Set en el hombre son sus impulsos, emociones del cuerpo animal, la sombra. Fíjense en este papiro, la sombra después de morir, aquí está el alma, va con la cabeza, y la sombra está en la puerta de la tumba. Dije, te creíste que te iba yo a desaparecer con tu muerte. Pues no, te acompaño al juicio. Y el problema de la sombra del otro lado es que está en su mundo. O sea que ustedes y yo nos vamos a preparar para correr, pero con ganas, Van a ver, o sea, correr, pero ahí hay mucho espacio para correr, del otro lado. Hay desiertos, como decía en el WAP, hay unos desiertos, pero ahí para correr hay mucho, y ahí va a venir. Y vamos a creer que es algo que nos ataca, no, son nuestros propios demonios que hemos creado y que no hemos resuelto acá. Es la contabilidad de... Estos impulsos encierran a Osiris, lo que significa la forma de conciencia de sí mismo y del proceso de individuación. Pero en el momento de su victoria, al morir, se une a su contrario el principio del bien.
Déjenme adelantar porque ya veo que me he pasado 10 minutos. Esta imagen me encanta, la he usado en muchas conferencias. Osiris, el agua vital, se transforma en un recipiente de sí mismo que permite la conservación de su identidad individual. El Osiris de abajo, renovado, ahora tiene a Set y a Horus. Vean la forma que están haciendo con sus manos. El triángulo. Están ¿qué? Equilibrados. Ese es el producto de la obra. Un equilibrio de las fuerzas contrarias, que a la larga será la ¿qué? La integración en la unidad esencial. Ahora la nueva personalidad ha renovado, ha renacido y está preparada para otro periodo de transformación, que volverá a ver otra vez. Y entre más hagamos este proceso conscientemente, más estaremos liberados del peso, del plomo y de todo aquello que nos mantiene dentro de la esfera de fuego. Ese es uno de los, vamos a decir, programas que tiene la naturaleza para el ser humano para liberarnos. Y lo tienen todas las tradiciones religiosas, escondida en la parte esotérica. El cristianismo lo tiene el Islam, el budismo, ni se diga, el hinduismo. Siempre está escondido, porque está reservado para aquellos, como decía el Buda, que están preparados. Para los demás les hablamos de karma, reencarnación, y de que van a nacer en un paraíso. Eso es para la generalidad. Pero para los pocos está esto, como decía el Maestro Jesús. Esta es la enseñanza básica. Esto es un pasaje de uno de los libros más o menos masticables, porque hay otros pasajes como los que vieron ayer con Carmen, que va a requerir más esfuerzo en entenderlos. Aquí está el diagrama que yo les mencioné, y que son los personajes de nuestra vida. En realidad deberíamos tener constantemente al Horus renovado, que significa que estamos constantemente ¿qué? Dispuestos a cambiar, que no nos da miedo, que estamos dispuestos a hacer modificaciones cuando algo nos damos cuenta que está generando a mí sufrimiento y a otros seres. No se olviden que cada acto nuestro es un acto que nos bendice y bendice a los demás, o es un acto que nos maldice y maldice a los demás, porque todos estamos conectados, como enseñó Carlos con sus diapositivas. En esta red de vida, el Krishnamurti tenía toda la razón. Si usted cambia, cambia el mundo. Yo estoy de acuerdo que las manifestaciones tienen una función, pero creo que lo más importante es que mi aportación para que este país sea mejor, debo cambiar yo. Esa es la mejor aportación de cada uno, y sí lo podemos hacer. Es cierto que es más fácil ir a una manifestación y que cambiar uno, pero es lo que más vale, y está dentro de mis posibilidades, sí. Y no tenemos que correr, estoy de acuerdo, aunque sea poco a poco, pero hay que intentarlo. Ese es el mensaje general. No lo dejemos. Como les digo, y como comentaba, Percival tardó muchos años, aunque él lo merecía, porque era una persona pura, y había nacido en un bosque, tenía todas las cualidades de purificación. Él no pudo evitar que la ley se cumpliera. Le dijeron: desperdiciaste una oportunidad, chico, pues te la vas a tener que volver a ganar. ¿Cuándo grandes maestros tuvieron que pasar por esta ordalía? Casi llegaron, y por un fallo de haber olvidado algo, cayeron y tuvieron que volver a empezar. ¿Qué más se puede decir de nosotros que estamos como estudiantes? Esa es la invitación. Usando este material, y creo que la invitación de mis compañeros, tomar conciencia de que nuestra vida es una gran obra, y que de ustedes y yo depende que se cumpla, o que se quede pendiente, o que se olviden y por mucho tiempo no podamos hacer mucho, porque las condiciones que se dieron para que se hiciera se perdieron por nuestra distracción. A ver, yo es que de tanta distracción, a mí me parece que todos estamos haciendo lo que podemos. No, yo no digo que no. Es que parece como si no estemos haciendo nada. Y me vais a perdonar, pero yo no puedo hacer más de lo que hago. Entonces, cuando yo hablo así, hablo porque es obvio que hay que motivar. Y hablo general. Nunca me refiero a ti. No. Ni me refiero a Estoy intentando expresarme. Sí. No por acusación, No, yo no tomo así. Lo que digo es que en esta técnica, y yo a veces me excedo, presiono. Porque al que ya lo va llevando, pues dice: bueno, yo hago lo que puedo.
Pero hay quien, bueno, pues a ver si hace un poco más, ¿sí? El exceso es el que yo prefiero ser excesivo y no quedarme corto. Es una técnica, estoy manejando una técnica para influir. Porque lo único que puedo hacer yo es motivar, lo demás lo hacen ustedes. Sacar un pretexto de un conocimiento para influir en ustedes e inspirarlos y motivarlos. Yo no puedo hacerlo más. Yo sé que cada quien hace su mejor esfuerzo. Espero que todos. ¿Sí? Un comentario, si me permite, sobre esto. Sí. No se trata, a lo mejor, de esforzarnos más en el sentido habitual de la palabra, sino de hacer algo mejor, prestar más atención. Sí. Podríamos decir, como si estuviéramos visitando una ciudad, no se trata de hacer más kilómetros para ver más cosas, sino de sacar más provecho y de aprender más de lo que vemos. Creo que ese es el punto. Sí, porque no se trata de ser eruditos. Siempre hay posibilidades de mejora. Sí. Igual que en las empresas, cuando se habla de hay que ser más productivos, y enseguida muchos listos entienden que, oye, hay que trabajar más horas aquí. Por el no, eso sí. No, se trata de trabajar mejor, más inteligentemente. Sí, mira, hay la tendencia de que hay que saber mucho, y no es cierto. No. Tienes que tener cierto conocimiento porque es necesario, pero es mejor la práctica. Poner el conocimiento en práctica para mí es básico. Y yo lo descubrí en mi propio, porque yo también era de los que se comían los libros porque decía que con el conocimiento lo iba a resolver, y no es así. A veces hasta te confundes, ¿sí? Entonces, es mejor tener cierta base de conocimiento, pero ponerlo en práctica. Si yo quiero ser, ayer hablaba Carmen de la coherencia, ¿sí? Por eso puso las 2 letras, ¿se acuerdan? O sea, yo mismo me doy cuenta que por más que busco a veces y estoy atento en mi coherencia, a veces me falla. Porque yo creo ciertas cosas y de repente se me sale una mentira. Digo, ya dije una mentira, pero ¿por qué la dije? ¿Qué caso tenía decirla? Es una mentira negativa, sino algo para evitar o impresionar, ¿no? Entonces, si no estoy atento, a mí se me va, se me chispean, como dicen los frenos. Ese es el punto que quisiera yo comentar. A pesar del conocimiento, nosotros nos distraemos en ciertos momentos. A veces creemos en la justicia y a veces tratamos a ciertas personas con muy poca justicia porque están afectando nuestra bolsa. Entonces empezamos a notar que, bueno, sí, pues sí hay algo. Por eso pulir la obra requiere mucho esfuerzo. Y a eso yo me he tratado de referir. No estoy hablando con gente neófita en el grado de que no tenga ningún recorrido ni haya leído obras y que sepa de este trabajo. Pero sí creo, porque a mí me pasa, que a veces me distraigo, ¿sí? Y pierdo y digo una cosa y a veces sin querer le descuento. Se llama descontar cuando dices a alguien algo y lo lastimas. Y la verdad dices, uy, ¿cómo le dije eso? Se me pasó, ¿sí? Entonces dices, voy a cuidar más mis palabras. No puedo lastimar a una persona aunque no haga lo que yo quiero. Tengo que respetar lo que digan los demás porque tienen derecho a vivir como quieren. Esos detalles se nos van. Y eso es a lo que me refiero. No me refiero a quien está trabajando y hace lo que puede y como dices tú, ya a veces es difícil porque tenemos mucho encima. Un estudiante a medida que se acerca cada vez más a ese sendero, se tiene que exigir más. Muchachos, si cambiamos nosotros ayudamos a este mundo. Con que cambiemos un poquito. Sí, claro. No, yo sobre este punto, a mí me parece importante que veamos de dónde viene la demanda. Si viene desde el yo interior de nuestra personalidad que nos impone, que nos autoimponemos de una manera compulsiva o con una necesidad de otro tipo, que es donde va a haber mayor sufrimiento al quizás no poder alcanzar determinados objetivos, metas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la invitación es a conectar con la Isis, con esa alma, con esa llamada del alma. Estamos hablando de Isis. Por lo tanto, es la actitud de escucha, de receptividad, que ya por ahí mismo nos va a decir cuál es el camino, cuál es la vía. Totalmente. En la mañana se trató con Carlos otra vez. Cuando uno ve una imagen, por ejemplo, la que presentaste ayer de las redes, a mí me impresionó. Pero la mente entra luego a querer explicar, y ahí chafó. Hay cosas que tenemos que asumir y decir, esto hay algo ahí que está diciéndome algo, y no tratar de explicártelo, sino quedarte con eso. La mente tiene su función, pero a veces nos mete el gol, como dicen, ¿no? Y nos bloquea. Entonces, es un momento de atención. Hay que equilibrar la mente
y la intuición, o la mente y el inconsciente, o como le quieran llamar. Y la atención es muy importante. Nos guste o no, en la meditación, si no hay atención, no hay concentración. Y es básica la concentración. Sobre todo los que practican mindfulness, o practicamos mindfulness. Si no hay esa atención constante en el presente, en el aquí y en el ahora, ¿qué ocurre? No estamos nomás engañando. Es solamente la mente que está girando y estamos disparándonos al pasado o al futuro o distraídos. O sea, la atención es muy importante. Y eso nos permite una percepción más seria. Y eso nos lleva a una concentración. Y podemos cambiar, como ayer lo mencionábamos antier en Terraza. La nueva teoría moderna de la física cuántica dice, si en el presente, en el aquí y en el ahora, tú estás presente y estás actuando conscientemente, tú cambias tu futuro, pero también cambias el pasado. Y yo me quedé así cuando lo escuché. A ver, ¿cómo va eso? Entonces me acordé de un pasaje que viene en las cartas de los maestros que dice, cuando el alma va a entrar al Devachan, ve todo su proyecto de vida. El pasado, el presente y el futuro. Pero en el Devachan, el pasado y el presente y el futuro es un presente, ¿qué? Continuo. Eso quiere decir que si yo cambio acá, ¿afecta qué? Todo. Es obvio que esto va a dar especulación, pero se los dejo. Porque si es posible cambiar mi pasado ahora, en el presente, y no solamente el futuro, chicos, pues tengo en mis manos, ¿qué? La llave para encontrar mi liberación. Y no estamos hablando de palabras, hay que ir a los hechos. Sobre eso, dicen que la brecha entre la teoría y la práctica, el problema está en nuestros hábitos. Es como cuando ya sabemos conducir un coche, todo lo hacemos mecánico. Por eso lo importante es prestar atención. Sí. Tenemos que conducir de otra forma, simplemente conducir de otra forma. Creo que Carlos volvió a decirlo, no podemos, tenemos que salir del surco, porque ustedes ya fuimos educados en un surco. ¿Ah? Los condicionamientos, la sociedad, la educación, la familia, sobre todo la sociedad presiona mucho para que no te salgas, porque si te salgas te critican. Entonces ahí vamos dentro del surco. Y nos dice algo Carmen o nos dice algo Carlos, y no queremos salir, queremos que todo vuelva al surco y lo entendamos. No entendemos. Tenemos que atrevernos a salirnos de esa franja. No es fácil, porque nos va a dar miedo. Es que justamente eso es preguntarse, aceptar el desafío sí. que viene, estar atento a aceptar el desafío y hacernos la pregunta que pasa lo que va a hacer. Eso. ¿A quién sirve el rey? ¿A quién le sirven ustedes? ¿A la gente? ¿A la sociedad? ¿O a su rey interior? ¿A su alma? ¿A quién le sirve? Pregúntense. A sus padres. Sus padres tienen su función. Y los deben amar y agradecerles porque nos dieron la vida. Pero me sirvo a mí, al rey que está dentro de mí y que quiere que cumpla con mi proyecto. Tienes toda la razón, Carlos. Necesitamos volver a retomar eso. No, solamente quería una frase que aplicara a lo que tú acabas de decir, de la atención. Dice la frase, atención constante, conciencia consciente. Sí. No digo más que eso. No, sí. Meditarlo. Chicos, creo que yo no me quiero, ya me pasé, pero no tanto como los anteriores. Una pregunta solo. Sí. Esto tiene que ver con el tema de conservar el cuerpo. Sí. Me parece... Ya sabía que iban por ahí, pero bueno. Me parece el tema de conservar el cuerpo. Me parece algo paradójico, no sé cómo interpretarlo. Por un lado, se dice en muchas tradiciones que el cuerpo, cuando mueres, necesitas por lo menos 3 días no mover el cuerpo. Hay muchas tradiciones que coinciden en ese punto. Bien, porque hay un proceso. Pero a partir de ahí se dice que todo lo que conserve el cuerpo puedes retenerlo y puede ser que el proceso no se dé porque se queda pegado a este plano. ¿Cómo podrías colocar con esa idea que estás diciendo? Porque hay dos enseñanzas, la exotérica y la oculta. Lo que se dio al público en Egipto y se volvió después costumbre, porque antes era prerrogativa de los faraones del primer imperio, del imperio antiguo, la momificación. El pueblo no se momificaba y se enterraban en tumbas que los desecaba el desierto, pero era natural. Después de la primera revolución, al final de la sexta dinastía, las costumbres se hicieron como más sociales, ¿no? Empezaron a momificarse la gente. Obvio, en Egipto había momificaciones desde la más simple hasta la más compleja,
dependiendo del golpe económico. Es así, siempre ha sido así. Pero la enseñanza exotérica cundió más que la esotérica. La idea de conservación del cuerpo, ¿por qué son 3 días y 3 noches? Eso lo hacían los templarios, en el templo de la Veracruz. Lo hizo el Maestro Jesús cuando estuvo en la tumba, y lo hacían los iniciados en la Gran Pirámide. 3 días y 3 noches para pasar al mundo astral, ser probado, porque eran iniciaciones, y regresar. Cuando nosotros, ustedes y yo, vayamos a la tumba, estemos a punto de morir, después de la primera pérdida de conciencia, somos pasados al otro lado, como una iniciación. El problema es que aquí no somos conscientes, somos llevados por la vida, y tampoco vamos a regresar. ¿Qué pasa en esos 3 días? Son básicos. Ojalá uno los pudiera conservar, pero los hospitales ya no lo permiten. No te dejan. No, si pagas, sí, perdona. Si pagas en el tanatorio puedes estar 5 días. ¿Sí? Conozco algunos. Sí, bueno, con dinero se arregla. Yo he pedido que me lleven a mi piso y aunque apeste, ahí me quedo. Bueno, pues que limpiemos para que apestes menos. Entonces tiene que ver con esotérico y exotérico, ¿sí? Entonces, cuando tú incineras el cuerpo, aceleras el desprendimiento de los principios. Por eso es recomendado. Pero estamos hablando ya de otro tipo de cosas. El conservar el cuerpo, como hacían los egipcios, desde el punto de vista mundano, fue una costumbre que originalmente era ocultista, que se popularizó y después la gente perdió la razón básica de por qué. Entonces son 2 versiones que en toda tradición existen. ¿Por qué? El mismo, porque eran 3 días. Creo que estaba necesario. Mira, los templarios lo hacían en la Veracruz. En la Veracruz te colocaba el cuerpo del templario que había sido iniciado en una forma de sarcófago que existe en el techo y pasa 3 días ahí, porque se supone que él pasa a los planos sutiles. Hay una versión, no sé si han leído ustedes a Paul Brunton, el Egipto secreto. Él estuvo en la tumba del rey, de Keops, pidió permiso en el año 54 de quedarse, o 55, en la tumba toda una noche porque iba a hacer un artículo de un periódico. Eso ya lo conocen algunos. Entonces ya estaba con su aparato, su grabadora, en esa época eran unos discos que empezaban grandes, todo se instaló ahí con su lámpara y lo dejaron solo y se fueron. A la mañana siguiente lo encontraron privado, había perdido la conciencia. Estuvo una semana en el hospital del Cairo y cuando recuperó la conciencia comentó que de un lado de la pared salían entidades y seres y animales cantando sacerdotes y se metían en la otra. Pues dijeron, este cuate le cayó, fumó de la fuerte. Pero la grabadora grabó voces y cantos y gruñidos de animales. Entonces dijeron, école. La pirámide en esa zona es una zona de iniciación, por eso está el sarcófago. Ustedes han visto que hay un sarcófago roto. Ahí colocaban al iniciado crucificado en un ankh, no clavado, amarrado, y ahí pasaba 3 días y 3 noches, y era iniciado en el plano de Tusquí. Ahí son las verdaderas iniciaciones, porque si no la pasaba ya, moría y no regresaba. O sea, antes las iniciaciones eran de vida o muerte. Lo que ahora se hace, que hablan de iniciaciones, es un juego, y además es un sacadero de dinero, porque por 500 euros te inicia. Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Quién más quería? Sí, no, yo era con relación a lo de la incineración. Sí. Ahora, la incineración, ¿qué se hace ahora? ¿Qué se hace ahora? No, está bien. Te hacen, yo pienso que debes mantener hasta donde puedas el tiempo del cuerpo, porque cada quien tiene que saber cuánto tiempo puede hacerlo, y después incinerar. Aceleras el proceso de desprendimiento de los principios, porque normalmente los principios interiores, los sutiles, se quedan en el cuerpo un rato. Y es variable según las personas. Hay quien se queda menos y hay quien que se queda mucho más tiempo. Entonces, cuando tú incineras, aceleras el proceso de que el traje, los principios se retiren. Incluso el proceso, porque el cuerpo no ejerce como magnetismo sobre los principios. Porque muchas personas que mueren, si ustedes van al tanatorio y lo pudieran ver, verían que el alma está dándole vueltas al cadáver, pero está ahí, no se quiere ir porque el traje ejerce un magnetismo. En los cementerios pasa. Entonces, está lleno de cascarones. Entonces, entre más lo quemas, más te vas. Pero es que entonces momificar, como hicieron con Franco,
es hacerle una auténtica canallada, por valga la redundancia, porque encima de los 1500 kilos de granito encima para que no te muevas, los kilos de matarratas que le metieron dentro, que lo vaciaron y lo llenaron de matarratas. O sea que imagínate el tiempo que estará por ahí cruda. El tema de ciertas modificaciones. Y aquí tenemos otro foco tóxico a unos cuantos cientos de metros. Yo no sé la sensibilidad de los que estamos aquí, cuál es, pero si habéis podido pasar al pudridero famoso, donde están las tumbas reales, hay una energía que te tira. Si eres un poco sensible, eso te tira. Y además, debajo de una iglesia, del altar mayor. Entonces, ¿qué santifica? Bueno, no me voy a meter por ahí. Es otro tema. Bien, sí, Clarisa. En relación con lo de los 3 días, a mí no me hagáis caso que yo soy una aprendiza como todo el mundo, pero cuando he leído acerca de este asunto de los 3 días y he reflexionado y meditado acerca de esto, lo que me ha surgido a mí es que los 3 días se refieren solo al proceso iniciático. Vuelvo a repetir, no me hagáis caso, solo al proceso iniciático. Y que en algún momento de la historia y en ciertos lugares y sociedades y culturas eso se trasladó a ese otro aspecto. Porque entonces yo me pregunto, si hay que conservar ese cuerpo durante los 3 días cada vez que el individuo perece físicamente, ¿qué sucede en esas culturas que tienen temperaturas de 40 y tantos grados y que los tienen que quemar inmediatamente porque eso está chorreando a los 10 minutos de fenecer? ¿Es que acaso la ley ahí permitiría que toda la experiencia de ese individuo se perdiese, que esa vida fuese inútil para ese ser? ¿Dónde estaría la ley universal? Me he preguntado yo. Bueno, Clarisa, hay una aclaración. Sí, hay que hacer una aclaración. Yo te recordé que Blavatsky insiste en que cuando el cuerpo ha muerto, no se le debe tocar y se le debe dejar en silencio, porque se está transmitiendo toda la información del cerebro o del cuerpo a los principios sutiles. Estamos haciendo el volcado de se está volcando la información. O sea, la idea es no tocarlo, guardar silencio a la gente y dejarlo solo. Ojalá se pudiera. Probablemente hay una mezcla ahí entre lo que dice Clarisa y esa costumbre que deberíamos respetar. Yo apenas lo voy a pedir, aunque haya que pagar, no me toquen el cuerpo, no quiero ni planilleras, ni chillones, ni nada. Quizás sobre ese respecto, no solamente lo dicen, en muchas culturas el budismo, y hablamos del libro tibetano, de la vida y de la muerte, hace mucho hincapié en ese tema. Y además ellos son unos expertos en esto. No digo que pueda ser mucho, a veces enseñanzas que pasan a ser esotéricas con X, no digo que no, pero pongamos por caso, nos están hablando de la importancia de que muera, que no ha muerto la persona en serenidad y en calma, que afectará al proceso de la vida después de la muerte. Si afecta eso cuando se supone que qué culpa tiene ese ser que tenga alrededor personas que sufren mucho porque se vayan, entonces podríamos plantearnos también que ese proceso que a nosotros se nos escapa porque es invisible a nuestros ojos también puede tener una razón y puede ser que haya una transferencia que se nos escape. A mí me ha llamado mucha atención porque este estudio me interesa mucho de que muchas tradiciones coinciden en los 3 días y cuando todo coincide en los 3 días habría que estudiarlo y creo que también estoy de acuerdo con lo que decía Isa. Yo también he oído eso. Bueno, chicos, no sé si aprovechar para trabajar un poco en grupo. ¿Quieren? ¿Qué opinan?